Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de que nuevamente estén con nosotros. Bueno, pues en este caso yo voy a tener el gusto de poder presentarles esta plática que, pues bueno, hemos preparado para ustedes alrededor de los accesorios de izaje. Entonces, déjenme ver porque tengo... Ah, ya está funcionando. Ok. Entonces, bueno, pues empecemos entonces con el video corporativo de nuestra empresa para que ustedes puedan ver a qué nos dedicamos, cómo lo hacemos, quiénes somos y listo. Si observamos bien, lo primero que vemos es la materia prima, acero, fibras, materiales compuestos y algunos otros. Después, un proceso minucioso los convierte en productos de alto rendimiento. Y si miramos con más detalle, descubrimos a un aliado, el conocimiento, la experiencia de más de 50 años y también el orgullo de la gente. Aquellos que trabajan, sueñan y alcanzan sus metas cada día. Si miramos hacia el futuro, entendemos que nuestro alrededor cambia y evoluciona de una manera cada vez más vertiginosa, donde millones de personas aspiran regresar a sus hogares, seguros, sin accidentes, para abrazar a quienes más quieren. Al aproximarnos más, descubrimos que cada uno de los productos y marcas que se comercializan en Procarga contribuyen a la realización de estos objetivos. Procarga es una empresa que busca estar siempre un paso adelante, en donde todos colaboran para ofrecer productos y servicios cada vez más eficientes, que evolucionan adaptándose al cambio constante, con la firme intención de mantenerse como líderes en la fabricación, ensamble y distribución de accesorios y equipos para izaje seguro de cargas. Hombro a hombro, vemos también a profesionales de la industria de la transformación que confían en Procarga para el asesoramiento de sus proyectos, servicios y las soluciones que necesitan día a día. Vemos sucursales, asistencia técnica, distribución y servicios con cobertura en todo el país, apoyados por plataformas digitales que colocan soluciones para sus clientes en la palma de sus manos. Y lo más importante, vemos clientes. Escucharlos permite desarrollar soluciones a la medida de cada necesidad, con la certeza de saber que productos como cables de acero, estrobos, slingas, cadenas, olipastos, accesorios, arneses, balancines y más ofrecen el respaldo de las marcas con mayor reputación y prestigio para la manipulación e izaje seguro de cargas. Ver hacia el futuro es entender que la revolución digital y el nuevo entorno están transformando la manera en que vivimos y trabajamos. Hoy los líderes en manufactura, acero, automotriz, pesca, construcción, minería, elevadores, puertos, petróleo y gas, comunicaciones, grúas y aplicaciones marítimas confían en Procarga para dar soluciones de izaje de alta tecnología, así como cubrir las necesidades de operación más exigentes y seguras. Mirar a Procarga es observar un equipo de gente profesional, pero sobre todo descubrir una comunidad unida, donde hombres y mujeres trabajan bajo políticas de calidad, enfocados en ofrecer seguridad en las operaciones de izaje, confianza en la fabricación y entrega puntual de accesorios y equipos, enalteciendo la honradez y ofreciendo la tranquilidad de ser un aliado confiable y ético. Procarga busca permanentemente dar respuesta a nuestras necesidades esenciales a través de productos y servicios que participan en la cadena de valor para contar con espacios confortables donde vivir y ser felices, autos más seguros y viajes más tranquilos, salud protegida, energía disponible y productos de uso cotidiano. Procarga es mirar hacia el futuro, estar cerca, trabajar cada día para construir una vida más segura. Todo esto contribuye al bienestar de cada uno de nosotros y al futuro de todos. Procarga. Bueno, excelente.
Pues nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Entonces empezamos a platicar de accesorios de izaje. Miren, a cualquier operación que permite el levantamiento y suspensión de cargas de gran tamaño y peso, le llamamos izaje. Para elevar y bajar estas cargas de manera segura, se requiere de una planeación y también se requiere de utilizar elementos que estén especialmente diseñados, calculados y fabricados para este fin. Entonces, eh, si ustedes han puesto atención en los módulos anteriores, podemos ver que los criterios de inspección general para cualquier elemento de izaje incluyen primero la inspección a la identificación, y esto significa que tenga una identificación y que se pueda leer. Después tenemos que inspeccionar nuestros elementos por desgaste, por deformación, fisuras, muescas o corrosión, y que el funcionamiento de estos elementos sea adecuado. ¿De acuerdo? Y también la norma, en este caso la norma ASME B30.26, nos habla de que la frecuencia con la que tenemos que inspeccionar nuestros elementos se divide en tres grandes grupos. El primero sería la inspección inicial, que es una inspección que debemos de realizar antes del primer uso, ¿no? Cuando llega nuestro elemento ahí al almacén, nosotros verificamos que esté en buenas condiciones y que haya llegado lo que nosotros pedimos, ¿no? Después la inspección frecuente, que es una inspección visual, es una inspección que nos permite determinar que nuestros elementos están en buen estado. Y entonces esta inspección es muy importante porque debe de realizarse cada vez que nosotros vamos a utilizar nuestros elementos o accesorios de izaje. Entonces, si ustedes sacan del almacén un elemento o lo toman para utilizarlo, hay que hacer una inspección antes de utilizarlo. ¿De acuerdo? Y la inspección periódica, que es una inspección que tiene un alcance un poquito más largo, es una inspección que debe de hacerse pues con más detalle, y que la norma nos dice que debe realizarse al menos una vez al año. ¿Ok? Este criterio puede variar dependiendo de la severidad del uso que le estemos dando a nuestros elementos. Es decir, en un servicio normal, pues estamos hablando de que esto tendría que ser anualmente, ¿no? Pero si el servicio es severo, entonces hablamos de que nuestros elementos tendrán que ser inspeccionados a lo mejor con una periodicidad menor. Estamos hablando de cada 6 meses, o si es muy severo, pues a lo mejor cada 3 meses, ¿no? Y también tenemos servicios especiales cuando nuestros elementos están en contacto con, pues no sé, ambientes salinos, húmedos, a lo mejor ácidos, ¿no? Entonces tendríamos que determinar cada cuánto tenemos que hacer esta inspección para verificar la condición de nuestros elementos. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, algunos puntos específicos en cuanto a la inspección de estos elementos o accesorios de izaje. Tiene que ver con que tenemos que buscar que nuestro accesorio tenga el logotipo del fabricante. Muy importante, ¿no? Decía mi abuelita que cuando tú haces algo bien, pues vas y lo presumes, ¿no? Yo lo hice. Pero cuando no haces algo muy bien que digamos, pues lo escondes. Entonces, en estos elementos es muy importante que nos presuman quién es el fabricante de este accesorio, ¿ok? Para saber que todo está en orden y para tener la confianza de poder utilizarlo. Y luego hay un dato relevante que ustedes tienen que buscar cuando están haciendo la inspección de un elemento, y es que cualquier reducción, ya sea por desgaste o por cualquier otro factor que intervenga en la reducción de cualquiera de las dimensiones de nuestros accesorios, superior al 10%, es suficiente para que nosotros removamos de servicio. ¿De acuerdo? Ahí va el dato nuevo. La reducción de cualquiera de las dimensiones de nuestros elementos accesorios de izaje mayor al 10% de esta dimensión, nominalmente hablando, hay que removerlo de servicio. ¿Ok? Y bueno, entonces tenemos que buscar también cuando estamos inspeccionando nuestros accesorios que no estén doblados,
que no estén retorcidos, distorsionados, rotos, fisurados, lo que el sentido común nos podría decir, ¿no? Pero tenemos que estar bien conscientes de que si encontramos uno de estos daños, lo mejor es removerlo de servicio. Después, si encontramos muescas, hendiduras, desgaste, corrosión excesiva, indicios de daño por temperatura, pues hay que removerlos de servicio. Igualmente, cuando tenemos pernos, tuercas, chavetas, anillas que estén sueltas o faltantes, es momento de removerlo del servicio para verificar que esto pues se componga, ¿no? Y componentes de reemplazo no autorizados. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero ¿qué pasa cuando ustedes tienen un grillete y de repente se les extravía el perno? ¿Qué hacen? Seguramente algunos de ustedes contestaron, pues le ponemos un tornillo, ¿verdad? Pues esto no está aprobado ni autorizado y inclusive la norma ASME 30.26 nos dice que no debe de hacerse, no hay que utilizar componentes de reemplazo no autorizados y que no estén fabricados específicamente para este fin. ¿Ok? Y bueno, platicando un poquito de ganchos, hay una dimensión en los ganchos que es muy importante y es la apertura de la garganta. Si ustedes encuentran una apertura de la garganta que se ha abierto en la entrada del gancho, no sé si alcanzan a ver mi flechita, pero en esta zona del gancho, si se abre más del 5% de la dimensión estipulada en la ficha técnica, o un cuarto de pulgada, lo que ocurra primero, hay que remover el gancho de servicio. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces hablemos de ganchos. Miren, los ganchos de izaje son elementos que son básicos, esenciales para levantar cargas del suelo. Entonces, aquí podemos ver tres tipos de gancho, de los más usuales es el gancho de ojo. Pues es un gancho muy utilizado por su versatilidad. Es un gancho que nos permite ser usado en muchas aplicaciones y que pues es fácil de usar, ¿no? Después tenemos el gancho de zanco o gancho de espiga, que es un gancho que cuenta con un vástago maquinable. Lo que quiere decir que si ustedes requieren hacer el reemplazo de uno de estos, vamos a sacarlo de su alojamiento y podemos utilizar uno nuevo, maquinando la cuerda que nosotros, o la rosca que nosotros necesitemos para esa aplicación. ¿Ok? Y finalmente tenemos un gancho giratorio. Los ganchos giratorios son muy útiles y finalmente podemos posicionarlos con respecto a donde nosotros queremos manipular la carga. Y lo que les puedo decir es que hay varios tipos de ganchos giratorios. Podemos tener ganchos giratorios con buje de bronce y ganchos giratorios que incluyen valeros o rodamientos, cojinetes, como lo quieran llamar. Este tipo de gancho tiene la capacidad, y me refiero al que tiene el buje, de poder rotarse una vez que ha sido cargado. No así los ganchos que tienen buje de bronce. Los que tienen cojinete, nosotros podemos cargar el gancho, levantar la carga y moverla o rotarla una vez cargado. El que tiene buje de bronce no es igual. ¿Ok? Bueno, entonces, digamos que la norma ASME 30.10 es una norma que está enfocada principalmente en las características, la forma de operar y la forma de inspeccionar ganchos. Y dentro de esa norma podemos ver claramente la sugerencia de que todos los ganchos deben contar con un seguro. Y la función de este seguro es mantener dentro del gancho la carga. ¿De acuerdo? Pero estos seguros no tienen ninguna capacidad de carga. Si nosotros hacemos que el gancho tenga la necesidad de que la carga se recargue sobre el seguro, normalmente lo vamos a lastimar. ¿Ok? Y aquí podemos ver varios tipos de seguro. El primero es un gancho que Crosby nos dice, es un gancho Golden Gate o con un seguro tipo Bullard, que es un gancho
perdón, es un seguro que se abre girándolo sobre su propio eje. Muy interesante este gancho porque pues tiene una gran capacidad de, mm, de manipulación, digamos, en su propio eje. Y este tipo de seguro, Bullard, entonces nos permite que se gire sin necesidad de abrirlo o sin un resorte. Es muy seguro. El siguiente gancho que vemos es un gancho con seguro de cierre positivo o un Sure-Lock en la marca Crosby. Y es un gancho muy eficiente, muy eficiente. Se utiliza inclusive en las plataformas de perforación como gancho principal de sus grúas por la seguridad que aporta este tipo de, valga la redundancia, seguro. Tiene una especie de gatillo en la parte de atrás del gancho. Cuando nosotros lo activamos, podemos abrir el seguro perdón, el gancho, y el seguro se queda estático, fijo. Es muy, muy sólido, y entonces cuando nosotros cargamos el gancho, cerramos el gancho y el seguro se mantiene estático. Es una forma de incrementar la seguridad de nuestras operaciones. Y luego tenemos el seguro de tipo pestillo, ¿no? Es un seguro muy convencional, con resorte, y que seguramente muchos de ustedes piensan que este, pues bueno, se desgasta rápidamente. Lo importante es que tenemos refaccionamiento para poderlo reemplazar, ¿no? Entonces, si este seguro se desgasta, se rompe, se dobla, ustedes pueden quitarlo y lo reemplazamos para que sigan cumpliendo con los lineamientos de la norma ASME P30.10. ¿Ok? Este gancho en particular podemos ver que tiene un aditamento en la parte superior que nosotros llamamos destorcedor, y es un aditamento que está lleno de valeros, lo que permite que este gancho gire libremente sobre su eje. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces qué pasa cuando nosotros cargamos un gancho. Los ganchos tienen una zona eh, en el asiento del gancho que es la zona que está calculada y diseñada para recibir la carga. ¿Ok? Aquí está la parte, en la parte izquierda de la pantalla ustedes ven un enganche correcto en donde pueden ver que la eslinga o el estrobo está recargado en el asiento del gancho. Esa parte está diseñada específicamente para recibir la carga. Ya sea con uno o dos slingas, podemos nosotros estar siempre dentro de esa zona de seguridad del gancho. ¿Ok? Y del lado derecho de la pantalla, ustedes están viendo cómo esta slinga o estrobo está siendo cargado el gancho en la punta. Bueno, esto es completamente reprobable y es incorrecto. Si ustedes cargan el gancho en la punta, van a lastimar el gancho. Lo más probable es que se abra, tienda a romperse, a fisurarse de la punta, ¿no? A ver, lo vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva. Aquí pueden ver algunas de las posiciones incorrectas para cargar un gancho. Es decir, la primera imagen, ustedes ven un gancho que está siendo cargado desde la punta. Entonces, en esta zona, aquí donde está siendo cargado el gancho, pues podemos generar una fisura, ¿no? Que a mediano plazo esto puede hacer que el gancho se rompa. Entonces, evitar siempre es cargar un gancho de la punta. Ahora, cuando cargamos lateralmente, también estamos sobreesforzando, digamos, al gancho en la parte que está recargándose en la carga. Entonces, aquí esta forma de cargar el gancho también es incorrecta. O cargar el gancho hacia atrás, pero recargado en una esquina filosa, pues también es una forma incorrecta de levantar un gancho. ¿De acuerdo? Bueno, pues veamos este video para continuar. Durante la inspección para contra la deformación de los ganchos, la abertura de la garganta es particularmente crítica. Aunque algunos reglamentos de seguridad permiten que la abertura de la garganta tenga un porcentaje de aumento, nosotros recomendamos firmemente que cualquier gancho que exhiba deformación en esta área se retire del servicio.
Nuestros años de experiencia en la industria nos ha convencido que cualquier gancho que exhibe este tipo de avería es una indicación de que no solamente ha sido sometido a cargas de trabajo que exceden el límite, pero también el sistema de aparejo ha sido sobrecargado en el pasado. En tal caso, todos los componentes del sistema deben de ser inspeccionados cuidadosamente. Algunas veces, durante la inspección del gancho, se puede ver una torsión. Si esta torsión excede más de 10 grados, el gancho tiene que retirarse del servicio. Los ganchos deben de ser inspeccionados contra fisuras, roturas y grietas. Estas averías pueden afectar la integridad de la capacidad del gancho para levantar la carga. Cualquier grieta detectada es razón suficiente para retirar el gancho del servicio. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, recuerden, la norma ASME 30.10 es una norma específicamente hecha para contar con información de las características, la forma de operar y la forma de inspeccionar nuestros ganchos. Bueno, platiquemos entonces ahora de las grapas o clips o perros, muy conocidos con ese nombre. Este tipo de aditamento es muy útil para hacer pues terminaciones en cable de acero. Y lo que les puedo decir es que principalmente siempre busquen grapas de acero forjado. Existen tipos de grapas que pueden encontrar fácilmente de hierro maleable, pero este tipo de grapas se doblan y se rompen muy fácilmente. Entonces, seguramente hemos hablado de que la norma nos recomienda no hacer estrobos utilizando este tipo de elementos. Sin embargo, son elementos muy útiles para hacer tensores, ¿no? Lo podemos ver claramente en pues, las torres, ¿no? Hay torres de telecomunicaciones o torres de alumbrado de energía eléctrica y sobre todo de telecomunicaciones, en donde vemos este tipo de tensores y las grapas son muy útiles para hacer que los cables funcionen haciendo su operación correctamente, ¿no? Cuando ustedes hacen este tipo de arreglo, la eficiencia de este tensor es del 80% con respecto a la capacidad del cable, ¿de acuerdo? Ahora, platicarles que para que esta eficiencia sea cumplida, ustedes tienen que hacer un procedimiento muy específico de cómo instalar las grapas por los perros, ¿ok? Pero mejor no se los cuento yo y vemos un video que se refiere a este procedimiento. Grapas forjadas para cable de acero se usan en muchas aplicaciones. Como en toda terminación de cable de acero, la correcta instalación de grapas para cable de acero requiere entender las instrucciones. La instalación de grapas G450 con perno U rojo se comienza reuniendo las herramientas requeridas. Estas herramientas incluyen cinta métrica, pinzas y un torquímetro. El diámetro del cable de acero tiene que ser medido para seleccionar el tamaño correcto de la grapa. Al cable de acero se le tiene que poner un amarre de alambre para evitar que los torones y el alma se desacomoden mientras formamos el ojo con las grapas para cable de acero. El uso de un alambre suave para enrollar la punta del cable de acero es uno de los métodos. Una vez que el alambre suave ha sido enrollado correctamente, asegúrese de apretarlo con las pinzas. El número de grapas requeridas para formar el ojo tiene que ser determinado basado en la información en la bolsa de empaque de Crosby o en nuestro catálogo. Y siempre use un guardacabo para proteger el cable de acero contra abrasión y desgaste al ser usado. Y asegúrese que el doblez del cable sea de la longitud apropiada. Use la cinta métrica para medir la punta de vuelta del doblez. A medida que son instaladas las grapas, es importante recordar que se instala la primera grapa a una base de distancia de la punta muerta del cable que antes enrollamos. Siempre instale el tornillo U en el cable doblado o lado corto, nunca ahorque su línea de vida. Una vez que se instalan las tuercas en los tornillos U a mano, se tienen que apretar uniformemente. Use un torquímetro y apriete alternando de una tuerca a la otra hasta llegar al torque recomendado. El uso de un torquímetro le simplificará este proceso y le proveerá valores de apriete o torque más certeros. La segunda grapa de base doble se instala lo más cerca posible del ojo o del guardacabo.
Instale las tuercas de las grapas a mano y luego apriételas con la herramienta hasta sentir tensión, pero no las apriete al torque requerido hasta que todas las grapas adicionales hayan sido instaladas. Cuando se requieren 3 o más grapas, instálelas equidistantes de las primeras 2. Quite cualquier flojedad en el cable e instale a mano las tuercas en las grapas adicionales. Apriete todas las tuercas de las grapas con el torquímetro. De nuevo, alternando de una tuerca a otra, apriete las tuercas hasta llegar al torque recomendado. Ahora, todas las tuercas de las grapas de tornillo U tienen que ser apretadas al torque recomendado. No se olvide de la grapa más cerca del guardacabo. Asegúrese que todas las tuercas estén apretadas con el torquímetro alternando de una tuerca a otra. Antes de que el ensamble pueda ser considerado como terminado, aplique una primera carga al ensamble. La carga deberá ser igual o mayor a los valores de carga que se esperan tener bajo uso normal. Una vez que esta primera carga ha sido aplicada, verifique y apriete de nuevo las tuercas con el torquímetro al torque recomendado alternando de una tuerca a la otra. De acuerdo con buenas prácticas de maniobras, las terminaciones de cable de acero deben ser inspeccionadas periódicamente, buscando abuso, desgaste y condición adecuada en general. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de terminación tiene muchos pasos a seguir y si nosotros fallamos en alguno de estos pasos, lo que podemos hacer es reducir la eficiencia de esta terminación hasta en un 50%. Entonces, es importante que si ustedes van a utilizar grapas, perros, clips, utilicen primero grapas del tipo forjado y después pues sigan todos estos pasos para que su terminación sea segura. ¿Ok? Bueno, pues hablemos rápidamente de cáncamos. Los cáncamos son elementos muy útiles para el izaje porque son puntos de levantamiento que están diseñados precisamente para eso, para ser conectados a través de una rosca a un alojamiento en cualquiera de nuestros elementos que queramos levantar. Y es importante decir que los perros, perdón, los, los cáncamos están diseñados para ser levantados en vertical. ¿Ok? Aquí tenemos varios tipos de cáncamo. El primero es un cáncamo mecánico que, como les decía, tiene una rosca en la parte inferior. Se instala en el alojamiento de, pues, en donde el material que queremos elevar y tiene que ser levantado a 90 grados de la horizontal. ¿Ok? Después tenemos un cáncamo con un vástago más largo y podemos utilizarlo para pasarlo del otro lado de donde nosotros queramos instalarlo y este se puede apretar con rondanas y tuercas. Finalmente, los últimos dos son cáncamos giratorios. Hay muchas diferencias entre un cáncamo fijo y un cáncamo giratorio. Lo que vemos aquí es que estos dos últimos cáncamos pueden posicionarse directamente hacia donde está la carga y eso nos da varias grandes ventajas, ¿no? Primero, que no vamos a lastimar nuestro cáncamo y no corremos el riesgo de ninguna fisura, doblez o ruptura, ¿no? Podemos degollarlo inclusive a un cáncamo fijo mecánico. Y la otra ventaja es que al hacer eso, al posicionar su argolla hacia donde está la carga, podemos conservar hasta el 100% de la capacidad de carga de este elemento. No así cuando tenemos un cáncamo fijo, un cáncamo mecánico. ¿Qué es lo que tenemos que inspeccionar en nuestros cáncamos? Bueno, primero, solo los cáncamos con tope pueden ser cargados lateralmente. Sí hay una posibilidad de cargar nuestros cáncamos angularmente o lateralmente, pero tenemos que considerar que si hacemos esto, hay que hay que tener en cuenta que hay que considerar una pérdida en la capacidad de carga de nuestro cáncamo. Perdón. Aquí tenemos una tabla en donde podemos ver claramente que si nosotros cargamos a 90 grados de la horizontal, es decir, en vertical, la pérdida será del 0%. O sea, es decir, podemos utilizar la totalidad de su capacidad de carga. Pero si nosotros empezamos a angular esta carga, entonces, si llegamos a un ángulo de 60 grados, tenemos que considerar una pérdida de capacidad de nuestro cáncamo de 35%. Es decir, solo podemos usar el 65% de la capacidad de carga de nuestro cáncamo. Es una gran pérdida.
Y si seguimos disminuyendo el ángulo horizontal y llegamos hasta 45 grados, entonces la pérdida es muy considerable. Estamos hablando de que si nosotros utilizamos un cáncamo fijo a 45 grados, podemos perder el 70% de la capacidad de carga de nuestro cáncamo. Y bueno, ¿qué pasaría si llegamos a 30 grados? Pues perdemos el 75% de la capacidad de carga de nuestro cáncamo. Esto es muy importante, ¿no? Tenemos que considerar que si nosotros cargamos un cáncamo fijo, mecánico, angularmente, tenemos siempre que hacer una reducción de su capacidad de carga. Entonces, algunas otras recomendaciones es que no se utilicen los cáncamos sin tope para izajes angulares, ya lo habíamos dicho. Utilizar grilletes para realizar conexiones, muy útil, siempre es un elemento muy versátil el grillete, hablaremos de ellos un poquito más tarde. Y aquí tenemos dos imágenes. La primera es que nunca hay que cargar este tipo de cáncamos lateralmente, es decir, en contra del plano del ojo, porque si nosotros cargamos el cáncamo así, lo vamos a doblar. Y lo más probable es que en algún momento pues, se vaya a degollar el cáncamo. ¿Ok? Y en la otra imagen podemos ver cómo está un cáncamo utilizado con dos líneas. Esto también está prohibido. No podemos más que utilizar una sola línea en cada cáncamo. ¿Ok? Siempre hay que inspeccionar nuestros cáncamos antes de utilizarlos. Y si muestra alguna alteración, alguna falla, algún daño, que tenga que ver con el desgaste o con los dobleces, si tiene algún tipo de estriado, fisuras, tenemos que retirarlo de servicio. ¿Ok? Por supuesto, no está recomendado que se modifique o esmerile o corte el cáncamo. Esto lo hace inmediatamente perder capacidad de carga. ¿Ok? Finalmente tenemos aquí un arreglo que es común cuando nosotros estamos utilizando cáncamos en un triángulo de izaje. Si tenemos dos puntos de levantamiento o dos puntos de izaje, nunca enlacemos una eslinga a través de dos cáncamos, porque entonces las fuerzas van a hacer que estos dos cáncamos eh, se doblen, se venzan, se rompan. Entonces, si nosotros tenemos que hacer este levantamiento, lo mejor que podemos hacer es usar una eslinga doble para poder conectar nuestros dos puntos de izaje a esta eslinga. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí les quiero compartir un video de cómo funciona un cáncamo giratorio para que vean las ventajas y cualidades que tienen. ¿De acuerdo? Lo más importante con este tipo de cáncamos es que lo podemos posicionar sin que pierda capacidad de carga, no como un cáncamo fijo. ¿Ok? Bueno, recuerden que cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, sugerencia, queja, aportación, chiste, lo pueden mandar ahí al chat de nuestro seminario y van a ser atendidos todos en algún momento, ¿no? Bueno, vamos a continuar platicando ahora de grilletes. Los grilletes son elementos muy versátiles que sirven como conexión en innumerables tipos de levantamiento de cargas, ¿no? Entonces, aquí vemos tres tipos muy importantes. El primero es el grillete con perno recto y chaveta. El segundo, pues bueno, en la marca Crosby que conocemos como G209, es un elemento muy importante y lo llamamos también grillete de perno roscado. El grillete de perno roscado se utiliza en aplicaciones de uso temporal para poder mover una carga de un lado a otro. ¿Ok? Y finalmente tenemos aquí el grillete de perno, tuerca y chaveta.
este tipo de grillete, pues evidentemente por contar con dos elementos de anclaje de seguridad, pues tenemos la tuerca y aparte la chaveta que evita que la tuerca se salga, puede ser utilizado también en aplicaciones de uso prolongado o permanentes, ¿no? Si vamos a dejar ahí algo colgado por 2, 3 semanas, un mes o hasta un año, bueno, pues se recomienda que se utilice este tipo de grillete con perno, tuerca y chaveta. ¿De acuerdo? La norma en donde pueden encontrar ustedes esta información es la ASME B30.26. Ahora, dos características muy importantes de nuestros grilletes que tienen mucho que ver con la forma en la que han sido fabricados es la resistencia a la tensión y la ductilidad. Son elementos que han sido fabricados con acero 1035 forjado, templado y revenido. ¿Ok? Y estos tratamientos térmicos están pensados precisamente en brindar dureza, que nos da resistencia a la tensión, pero también ductilidad, que nos permite que estos elementos no sean frágiles y que nos den la robustez necesaria para hacer trabajos pesados, ¿no? Están pensados para hacer trabajos duros. Y estas dos características las podemos encontrar, pues básicamente en cualquier accesorio de izaje que nos permite tener estas dos características em, para tener la certeza de que nuestro trabajo va a ser realizado con seguridad. ¿Ok? En el caso de los grilletes de Crosby, nos hablan de que hay una característica en la cual se permite que se eslabonen los grilletes, ¿no? Si algún día necesitamos hacer un izaje y no tenemos, digamos, la longitud necesaria en nuestra eslinga, nuestro estrobo, entonces podemos utilizar, digamos, dos grilletes o tres grilletes eslabonándolos. La única restricción que pone la marca Crosby es que deben estar razonablemente centrados, digamos, el cuerpo de Omega en el perno del anterior. Y esto pues lo podemos lograr a lo mejor con algunos separadores o algunas cosas que podamos poner ahí para que se mantenga centrado. ¿De acuerdo? Nunca hay que cargar un grillete sobre el otro y si vamos a empujar, digamos, lateralmente la omega. Bueno, pues veamos entonces un video para que nos cuenten un poco más de cómo están fabricados y cuáles son las diferencias entre un grillete que ha sido forjado, templado y revenido y algunos que no lo están. Para hacer esta comparación, las muestras fueron preparadas usando 4 aros diferentes de unos grilletes de media pulgada y para 17 toneladas. Usamos muestras de los aros del grillete Crosby de perno rojo, fabricado de acero de carbón 1035 templado y revenido, otras de un aro de carbón que ha sido normalizado, otro fabricado de acero de microaleación y la otra de un aro de carbón en un estado como forjado. 2 muestras de Crosby fueron examinadas, una absorbió 95 libras por pie y la otra 138 libras por pie, realizando un promedio de 117 libras por pie. Las 2 muestras normalizadas obtuvieron un promedio de 41 libras por pie. Las 2 muestras de microaleación absorbieron 13 y 11 libras por pie, y la muestra forjada realizó un promedio de 9 libras por pie. Esto quiere decir que por regla general los grilletes Crosby de acero de carbón templados y revenidos, igual que otros productos de Crosby que son templados y revenidos, claramente exhiben una dureza superior a los productos que son normalizados, como forjados o producidos de acero, tal como el microaleación. Los promedios de la información sobre los 4 tipos de acero en las 3 temperaturas diferentes son seguidos en esta gráfica de barras. Se nota que en todas las temperaturas, el acero de Crosby de carbón templado y revenido es dramáticamente más fuerte que los productos que son normalizados, como forjados o fabricados de aceros tales como el de microaleación. Imagínense que estos grilletes estén en la obra sufriendo abusos por un largo tiempo. Una lámina de acero o cualquier objeto pesado cae y le pega al grillete. Se pueden esperar cortadas y fisuras lo suficiente ásperas y profundas que pueden afectar el rendimiento.
Imitamos esta situación en nuestro laboratorio de aseguranza de calidad, ocasionando un corte sencillo en cada uno de los varios grilletes de perno roscado de media pulgada. Los grilletes de Crosby utilizados fueron nuestros modelos estándares G209. Los otros grilletes fueron de acero de carbón normalizados, grilletes de acero como forjados y grilletes de acero de microaleación. Como ven, los cortes son similares en tamaño y están situados aproximadamente en el mismo lugar en todos los grilletes. Aunque recomendamos fuertemente que los grilletes nunca se usen en exceso de su límite de carga, para el propósito de esta prueba montamos cada grillete en el comprobador de tensión. Lo cargamos a mitad de su carga límite, que es 2,5 a 3 veces el límite de carga del grillete. Lo enfriamos a 0 grados Fahrenheit y entonces hacemos una carga de impacto. Esta prueba representa una situación severa, pero una que puede ocurrir cuando algo falla. Es una situación que requiere un grillete para trabajos fuertes. Los grilletes Crosby responden a esta situación, deformándose y alargándose, pero no fallan. Los grilletes de acero de carbón normalizados también se estiraron sin falla, pero recuerden que los valores de Charpy fueron menos que la mitad de los grilletes de Crosby templados y revenidos. Los grilletes de microaleación tuvieron un fallo quebradizo antes de llegar a su carga límite. Como los grilletes de microaleación, los grilletes como forjados también respondieron con un fallo quebradizo antes de llegar a su carga límite. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos claramente qué es lo que pasa cuando tenemos un elemento que ha sido diseñado, calculado y probado específicamente para el fin de levantar cargas pesadas como las que nosotros necesitamos. Y cuando no, pues bueno, siempre una imitación pues podría salir más cara, ¿no? Entonces, bueno, otras recomendaciones, otras características de los grilletes es que cuando nosotros vamos a utilizar un grillete adjunto a un cable de acero, la recomendación sería que el diámetro del grillete sea mayor que el diámetro del cable de acero. ¿Ok? Esto es una recomendación basada en que a las tensiones a las que vamos a utilizar estos elementos, digamos, las fuerzas hacen que si nuestro grillete fuera de un diámetro menor al del cable, actúe como una especie de guillotina, ¿no? Puede llegar a cortar. Entonces, para evitar este efecto, la recomendación es que el diámetro del grillete siempre sea mayor al diámetro del cable. ¿Ok? Y del lado derecho vemos una imagen en donde vemos también que nuestro grillete evidentemente puede funcionar con eslingas sintéticas, eslingas de fibra, de poliéster, pero si nosotros usamos este tipo de grillete con cuerpo de omega a una eslinga plana, podría empezar a lastimar las fibras de esta eslinga, ¿no? Entonces, para evitar que se corrugue de esa manera, pues existen básicamente grilletes diseñados a la medida y para fibra plana de eslingas sintéticas de poliéster, ¿no? Entonces aquí podemos ver este grillete que tiene una zona plana en donde se recarga perfectamente la eslinga y así no lastimamos las fibras de nuestra eslinga. ¿Ok? Y bueno, pues otro tipo de grillete, que es los grilletes de cuerpo ancho, que están también especialmente diseñados para cargar, pues, valga la redundancia, cargas súper pesadas. Aquí podemos ver un grillete de 400 toneladas, pero hay de mayor capacidad. Y bueno, pues otras recomendaciones, si nosotros vamos a utilizar un grillete adjunto al gancho, o lo vamos a utilizar. Primero, hay que asegurarnos que la dimensión del grillete sea suficiente para no lastimar el gancho, para no tallarlo, para que no nos quede apretado o atorado en el gancho, ¿no? Esto evidentemente es una práctica que haría que ambos elementos, tanto el gancho como el grillete, se lastimen, se dañen. Entonces, si vamos a hacer esto, pues hay que encontrar el grillete suficientemente grande como para que quepa en el gancho. Y después, el grillete debe quedar asentado en la base del gancho. Ya habíamos platicado hace rato de cuál es la zona, el área en donde esperamos que la carga sea recibida dentro de un gancho.
Entonces, el grillete nos funciona precisamente para adjuntar una sling o un estrobo, nada más que tenemos que estar seguros que asiente en la base del gancho. ¿De acuerdo? Y bueno, finalmente aquí tengo una operación que pues no es común, pero se puede realizar y es levantar o cargar un grillete de forma lateral o angular. Al igual que los cáncamos fijos, esto es una, digamos, actividad que se puede hacer. Sí podemos levantarlo, pero igualmente tenemos que considerar el ángulo de carga y una pérdida de acuerdo con el ángulo de carga. Entonces, si ustedes levantan, como en esta imagen, un grillete a 90 grados, digamos, entonces este grillete va a tener un 50% de pérdida en su capacidad de carga, ¿no? Aquí esto es un ejercicio que se hace a lo mejor con una placa o algo así. Entonces ustedes enganchan el grillete, lo van a levantar y una vez que está levantada la placa junto con el grillete y la sling esté, digamos, ahora en vertical, pues obviamente va a recuperar su capacidad de carga, ¿no? Pero mientras se hace esto, tienes que considerar que a 90 grados, pues tienes una pérdida del 50% de la capacidad de carga de este grillete, ¿ok? Bueno, pues entonces veamos el siguiente video. No olvide inspeccionar los grilletes, anillos y ganchos. Un grillete desgastado, un gancho dilatado, fisurado o torcido, o un gancho que tenga quebrado el pestillo de seguridad o que no lo tenga, es una invitación abierta para que sucedan los accidentes y para que se impongan multas por violación a las reglas de seguridad. Estos son algunos ejemplos de equipo que nunca debe ser usado en un trabajo profesional de aparejamiento. Cadenas que han sido soldadas. Grilletes distorsionados. Grilletes, aros, ojos o ganchos con estrías o fisuras. Un gancho que ha sido cortado y resoldado. Un gancho con una garganta dilatada. Un perno común usado en lugar del pasador y chaveta originales. Una cuerda de acero corroída. Una cuerda de acero con dobleces permanentes. O eslingas sintéticas desgarradas. Es obvio esperar desgaste normal, pero si alguna de las eslingas muestra daños estructurales o desgaste excesivo, reemplácela. Es más económico reemplazar una eslinga que el costo para usted y para su empleador de defenderse de una demanda de un trabajador o de un espectador lesionado. Y seguramente, usted no quiere ser el responsable de que alguien se lesione o muera. Al inspeccionar la grúa, asegúrese de que el soporte, la cuña y el pasador están en buenas condiciones, sin fisuras, deformación, desgaste u otros daños. De la misma forma, cerciórese de la condición del cable de acero directamente en el soporte. De acuerdo, pues esta es la información que traigo para ustedes. Yo sé que es a veces mucha información para tan poco tiempo, pero pues con mucho gusto estamos listos para contestar sus preguntas, cualquier duda que tengan, estamos a sus órdenes. Esto sería lo que tengo para ustedes.